Aunque los escolares disfrutan de sus vacaciones de Navidad, ahora nos vamos a ir a un colegio, en concreto al de San Félix de Ortuella, en Vizcaya. Es un centro que ha recibido el galardón a la innovación del Gobierno vasco por 2 proyectos: descontaminación acústica y nuevos espacios educativos. Un ejemplo de búsqueda de la excelencia por vías diferentes. Son alumnos de uno de los primeros cursos de primaria. Entran a clase después del recreo y se dan masajes mientras escuchan música clásica. Unos pocos minutos bastan para que pasen de correr y jugar a volver al trabajo. Juegan con la respiración, aprender a escucharnos cuando respiramos, a disfrutar de la respiración. El alumnado practica tai chi, pues empieza a controlar los movimientos, despacito, se centra en ellos y tiene que ser en una situación de silencio. El objetivo es disminuir el nivel de ruido para favorecer la concentración, algo con lo que sueña cualquier profesor, pero que aquí, en el San Félix de Ortuella, es una realidad. Casi un milagro si tenemos en cuenta que han sustituido las aulas tradicionales por lo que ellos denominan naves de aprendizaje. En esas naves son espacios muy amplios, transparentes, llenos de luz, donde se plantean diferentes oportunidades de aprendizaje. Era imprescindible quitar pupitres, sillas, abrir los espacios, dejarles moverse. Todas estas formas poco convencionales de enseñar son fruto de un proceso de reflexión que comenzó hace 10 años, siguiendo las directrices de la UNESCO. Se nos decía que había que cambiar la educación, que teníamos que centrarnos en otros aspectos de la persona para crear una ciudadanía mejor, para construir un mundo mejor. Hablaron entre toda la comunidad educativa, se convencieron de que había que hacerlo, se fijaron en otros modelos como los países nórdicos y también han desarrollado sus propias estrategias. Los alumnos utilizan ordenadores, investigan en Internet, guiados por los profesores. Cada niño recibe una atención individualizada. Les motivan para que quieran hacer, porque el objetivo, eso lo tienen claro, es conseguir los mejores resultados. La terraza es un lugar de esparcimiento, pero también de trabajo y con una particularidad. Los propios alumnos han diseñado el espacio, han elegido los muebles, los han montado y lo han puesto todo a su gusto. Todos en este colegio están implicados en la tarea. Creen que lo que es bueno para el alumnado hoy no hay que dejarlo para mañana.